Saludos estudiantes, espero que se encuentren bien dentro de la situación que está pasando el país y el mundo, ¿verdad? Con esta situación del coronavirus. Como saben, los profesores junto a la universidad tenemos un compromiso de ayudarlos a continuar sus estudios, ¿verdad? De forma virtual, en lo que podemos retornar a las clases presenciales. Eh, Continuamos con el curso de Java Programming. Nos habíamos quedado en el último capítulo antes del examen, que es el capítulo de los arreglos, y es el que le voy a estar brindando información a través de videos en la plataforma de Moodle. Okay. En el capítulo de arreglos vamos a ver los objetivos, que son declarar un arreglo, inicializar un arreglo, utilizar variables como índices de un arreglo, declarar y utilizar arreglos de objetos, realizar búsquedas en esos arreglos, utilizar arreglos paralelos, pasar arreglos como parámetros a métodos. Si recuerdan, en el capítulo anterior estábamos hablando de métodos, así que aquí estamos aplicándolo en el tema de los arreglos. Devolver arreglos como resultado de esos métodos y utilizar arreglos multidimensionales. Este último es del capítulo número 9 y es un tema que saqué de ese capítulo para explicárselo. ¿Cuál es el propósito de los arreglos? Hasta el momento hemos discutido en otros capítulos el tema de las variables, que es para guardar un valor a la vez en la memoria de la computadora. También hemos discutido las estructuras de repetición que nos permiten utilizar las variables muchas veces, ¿verdad? Una misma variable cambiándole el valor en repetidas veces dentro de esa estructura. Pero en ciertos momentos tendremos las situaciones en donde el guardar un solo valor a la vez en memoria no nos funciona para lo que queremos hacer. Ejemplo, si tenemos un gerente que tiene 20 empleados y quiere saber cuáles empleados han tenido ventas por encima o por debajo del promedio de todos los 20 empleados, si utilizamos una variable, al ingresar el primer valor, aún no sabemos los valores de los otros 19 empleados para tener un promedio. Si le asignamos el valor de un empleado a la variable, al ir al próximo empleado, este valor en la variable se sustituye, así que perdimos el valor anterior. Podríamos decir que entonces podemos hacer una variable para cada empleado. Por ejemplo, empleado 1, 2, 3, 4, hasta el empleado 20. Pero si fueran 500 empleados en vez de 20, pues ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer 500 variables y eso no es algo que hace sentido, ¿verdad? En la programación. Para esto es que existen los arreglos de los lenguajes de programación. Los arreglos, ¿qué son los arreglos? Pues los arreglos son una lista o colección de datos que tienen el mismo tipo de datos. Cada uno de los datos es un elemento del arreglo, así que un arreglo contiene elementos. Como ven en este ejemplo, este es un arreglo de tipo double, ¿verdad? De tipo de datos double. También tenemos otro ejemplo que es de tipo int. Se le pone al lado del nombre del arreglo, el tipo de datos, se le ponen los brackets cuadrados y eso indica que es un arreglo. Como dice en la parte de abajo, Java también nos permite, como en otros lenguajes, eh, en vez de indicar los brackets al lado del tipo del dato, también se lo podemos poner al lado del nombre. Se quería aquí también. Y en Java nos permite ambos métodos. En otros lenguajes, pues solamente se ponen al lado del nombre y no lo permite al lado del tipo de valor. ¿Cómo se declara un arreglo? Pues como vimos en el slide anterior, ponemos el tipo de dato, que en este caso es un double, los corchetes, cuadrados, espacio, el nombre del arreglo. Y en este ejemplo que estamos viendo aquí, pues no lo estamos declarando, pero no lo estamos inicializando todavía. En la segunda línea, tenemos el nombre del arreglo, es igual a new, el tipo de dato, double, y cuántos elementos va a tener. En este caso va a tener 20 elementos. Aquí lo declaramos y aquí lo inicializamos con 20 elementos. O podemos hacer todo en una sola línea, que es como lo ven en la parte de abajo. Le inicializamos con 20 valores o 20 elementos. Sí. Así que en este caso en específico, que estamos hablando aquí, lo declaramos y lo inicializamos en una sola línea. El último ejemplo que les mostré. ¿Cómo declaramos un arreglo? Las distintas formas que vemos aquí. Le indicamos cuánto es el tamaño de ese arreglo. En el primer ejemplo, le estamos indicando el tamaño del arreglo con un valor fijo, ¿verdad? Que en este caso es 10. Pero también se lo podemos indicar con una variable constante como esta, number.
ls. También podemos indicar el valor con una variable regular. También podemos indicar el valor del tamaño con una operación aritmética. Y también podemos indicar el tamaño del arreglo con el resultado de un método. Cualquiera de estas opciones se puede utilizar para declarar la cantidad o el tamaño de un arreglo. ¿Qué son los índices de un arreglo o los suscritos? Es la forma en que vamos a acceder a cada uno de los elementos de un arreglo. En Java, el primer elemento siempre se accede con el índice número 0, ¿verdad? En otros lenguajes de programación, a diferencia de Java, utilizan el índice número 1, pero en el caso de Java utiliza el índice 0, así que siempre que vayamos a acceder al elemento de un arreglo en Java, siempre tenemos que utilizar uno menos, ¿verdad? El índice sería, por ejemplo, en esta imagen, que es un arreglo de 20 elementos, el primer elemento lo accederíamos con el índice número 0 y el último elemento lo accederíamos con el índice 19, siempre uno menos. El elemento número 2 del arreglo lo accederíamos con el índice número 1, el elemento número 3 lo accederíamos con el índice número 2 y así sucesivamente. Siempre es uno menos. ¿Cómo asignamos y obtenemos valores a los elementos? En el primer caso, si tuviéramos un arreglo con este nombre y quisiéramos asignarle un valor al primer elemento, que sería el índice 0, pues le ponemos el nombre del arreglo, corchete cuadrado, el número del índice, cerramos con corchete cuadrado y le asignamos el valor con el signo de asignación, que es el signo de desigual, y en este caso le estamos asignando 2100 al primer elemento de este arreglo. ¿Cómo obtenemos el valor de algún elemento de ese arreglo? El ejemplo de abajo nos muestra cómo en consola estamos desplegando el valor del elemento número 20 de ese arreglo, que sería el índice número 19. Ahora vamos a practicar en el compilador de Java NetMin un arreglo sencillo con 4 elementos para practicar todos los conceptos que hemos discutido hasta el momento. La idea es que en consola salgan los 4 salarios uno por uno de los que están abajo. Pueden encontrar en la página 373 y 374 del libro, 399 y 400 del PDF. Lo vamos a hacer aquí conmigo. Déjame buscar NetBeans. Lo que hace el ejercicio, en resumida, es que declara un arreglo de 4 elementos y lo inicializa en esta línea. Le asigna valores a esos 4 elementos de ese arreglo, como lo ven aquí. Y luego le muestra en consola el valor de cada uno de esos elementos. Así que aquí vemos las 3 cosas que aprendimos: cómo declaramos e inicializamos un arreglo de 4 elementos, cómo le asignamos valor y cómo obtenemos el valor y lo desplegamos en pantalla. Si lo ejecutamos, vemos ahí que nos sale el output. Ese sería el output de todos los salarios. Fíjense, como les comentaba, que aunque este arreglo es de 4 elementos, los índices que utilizamos es de 0 al 3, ¿verdad? 0 sería el primer elemento y 3 es el último. Siempre es uno menos. Eso es bien importante. De la misma forma, para obtener el valor desde 0 hasta 3, porque es un arreglo de 4 elementos.